estudio o mensaje, como usted le llame, al Evangelio de Juan, el cual nos hemos propuesto estudiar a todo lo largo de ese libro hasta que lleguemos al final. Si Cristo no viene antes por nosotros, obviamente, esa es la idea. Ojalá que venga antes del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo anhelo que ya suene la trompeta, hermano, que todos nos vayamos agarrados de la mano por ahí para arriba. Los grandes y los chiquitos también. Todos, que no se quede uno solo. Y no se va a quedar ninguno mientras que estemos en Cristo. Pues la semana antepasada yo dije, y vuelvo a comentar esto, y a veces me dicen que por qué hablo esas cosas. Cuando me propuse en mi corazón al fin entrar en el Evangelio de Juan, después me di cuenta que me había metido en camisa de 11 varas. Así que yo le ruego, como decía el Señor Jesucristo, cuando usted ore, que me presente en oración para que el Señor, el Espíritu Santo, me use y ilumine mi entendimiento y me dé la capacidad de poder comunicar la palabra como debe, específicamente en un estudio que, como he dicho en varias ocasiones, no es un mensaje explosivo, no es un mensaje motivacional ni nada por el estilo, es más bien un estudio en el cual tratamos de aplicar los principios bíblicos que vamos encontrando a nuestra realidad espiritual del día de hoy. Pero estamos entonces ya llegando a la parte final de ese mensaje introductorio, o para la introducción al libro de Juan, y le invito por favor que vaya a Juan capítulo 20. Estoy viendo llegar una gran sorpresa, una alegría muy grande, nuestra hermana Sonia, nuestra hermana Gloria, su hermanita también, que vienen desde Gainesville. Qué bendición más grande. Bienvenidas y que Dios los bendiga mucho. Estaba comentando con los hermanos aquí que, bueno, estamos comenzando un estudio en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, y hoy me propongo, con la ayuda del Espíritu Santo, terminar la parte de introducción al libro de Juan. Y vamos a ir a Juan capítulo 20 y vamos a leer el verso 30 y verso 31, que son en sí, estos dos versos resumen el propósito para el cual el Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan para escribir el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Juan. Y vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Juan capítulo 20, versos 30 y 31, y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Señor amantísimo Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por todas estas bendiciones que nos das de poder ver hermanos y hermanas que hacía tanto tiempo que no le veíamos, compartir con ellos este tiempo aquí. Señor, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento, que me tomes en tus manos, Señor Espíritu Santo, y me uses para la buena edificación de la iglesia y sobre todas las cosas para la exaltación y glorificación del nombre del Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Bueno, pues puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Les recuerdo que aquí, pues están en su casa, pueden pasar en confianza. Ahí hay agua, botellas de agua en el refrigerador, en la cocina. Y con mucho gusto, yo sé que hay calor, usted puede pasar y agarrar una botella de agua. Si le da pena, levante la mano y a algunos de nosotros se le lleva en confianza. Está en su casa. No los estamos poniendo en nevera porque después hay que estar pues recogiendo todo y ahí está. El domingo antepasado pues quedamos en esta parte del mensaje donde nos preguntábamos por qué razón. Algunas personas se preguntan, hay 4 evangelios y con uno era suficiente. Pero vemos que los 3 primeros, le llaman así a los 3 primeros los evangelios sinópticos, porque realmente
presentan casi lo mismo, presentan muchas cosas muy parecidas, aunque desde diferentes puntos de vista. Vimos que pues a Mateo el Espíritu Santo lo usa específicamente para dirigirse a todo el mundo, obviamente, pero más a la cultura judía. A Marcos lo usa el Espíritu Santo para dirigirse más a la cultura romana, por su estilo, por todo. El estilo de Marcos es apropiado para esa mentalidad militarista del romano de aquella época, y Lucas, pues el Espíritu Santo lo usa para dirigirse en general al mundo entero, pero con un enfoque hacia la cultura griega, que el griego buscaba siempre ese ser humano perfecto, y Lucas presenta a nuestro Señor Jesucristo como el hombre perfecto, el Hijo de Dios obviamente, pero el hombre perfecto, el Hijo del hombre perfecto. Pero cuando vamos a Juan, nos encontramos que en el Evangelio de Juan hay un 93% de material fresco, original, que no ha sido usado por ninguno de los tres primeros evangelistas, y en eso podemos comprobar una vez más que Juan es selectivo en el material que usa, en las experiencias de Cristo, del ministerio de Cristo, de la vida de Cristo. Por eso él testifica ahí en Juan 20:30. Juan dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Esa es una evidencia, y también lo es el último verso en el cual él cierra su evangelio, en Juan 21:25, donde dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esto demuestra que bajo inspiración divina, a mí no me gusta decir Juan dice y Mateo dice o Pablo dijo, porque algunas personas pueden pensar, sobre todo los más nuevos, que nosotros estamos dependiendo o creyendo lo que dijo un hombre hace 2000 años, sino que Juan escribió lo que le fue dado por el Espíritu Santo de Dios para escribir. Él escribió bajo inspiración divina, como todos los otros 39 o 40 autores o escritores que Dios escogió para escribir la Biblia. Es decir, cuando ustedes me oigan, o a cualquier predicador decir Ezequiel dice, o Isaías dijo, o el otro, o Jeremías, realmente no fue el hombre, sino es el Espíritu Santo quien usó a ese hombre para escribir lo que él escribió, porque el Espíritu Santo es en realidad el autor intelectual de la palabra de Dios. Entonces, pero vemos que el Espíritu Santo usa a Juan con un propósito específico, y él lo usa escogiendo ciertas experiencias dentro o hechos dentro del ministerio del Señor Jesucristo, y vemos que lo hace prácticamente en un 93% del Evangelio de Juan es original, es decir, no está registrado en los otros tres primeros. Y esto es algo muy impactante. La mayoría de los eruditos bíblicos dicen que, o están de acuerdo que él escribió su Evangelio entre el año 80 al 90 después de Cristo, específicamente en el año 85. Y los otros tres evangelios se escribieron muchísimos años antes, de manera que ya Juan había o estaba familiarizado con lo que los otros evangelistas habían escrito, y para esta fecha pues el propio Espíritu Santo, le parece bien al Espíritu Santo que Juan no repita lo que ya se ha escrito. ¿Para qué repetir lo mismo de nuevo? ¿Cierto? Entonces él lo usa, lo guía a escribir hechos impactantes, sumamente importantes, que demuestran, pues, sin lugar a dudas, la deidad del Señor Jesucristo. Que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Por eso, en este verso 31, que realmente es el propósito para el cual se escribe el Evangelio de Juan, se los voy a leer nuevamente, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y hay una coma, y aclara lo que significa eso de que Jesús es el Cristo. Esa coma es para que nosotros hagamos una pequeña pausa y asimilemos lo que la frase que viene después. Es decir, que Jesús es el Cristo, pues es que Él es el Hijo eterno de Dios.
Y nuestra fe estriba absoluta y exclusivamente en esta real verdad de que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Si Él no fuera el eterno Hijo de Dios, usted y yo estaríamos pasando aquí calor por gusto y perdiendo el tiempo. Pero por cuanto Él es el eterno Hijo de Dios, vale la pena servirle, vale la pena vivir para Él. Note que entonces Juan omite muchísimas otras cosas importantes. Él omite muchas cosas importantes, pero realmente están registradas ya en la palabra de Dios, porque los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, ya la tenían incluida en sus libros, en su evangelio. Es decir, Juan no menciona el nacimiento del Señor Jesucristo, él no menciona el bautismo del Señor Jesucristo en el Jordán, ni tampoco la tentación del Señor. Todo esto ya está registrado. Es decir, que Juan comienza en la eternidad. Juan nos dispara sin rodeo de ningún tipo y certero, entre ceja y ceja nos pega, antes que nosotros inclusive tengamos tiempo a esquivarnos con que el Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Vamos al capítulo 1 de Juan para leerlo literalmente. Él comienza, él abre su evangelio muy similar a cómo Moisés abre la Biblia. Es decir, el Espíritu Santo tomó a Moisés para escribir los primeros 5 libros de la palabra de Dios, y Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, comienza o hace la introducción a la palabra de Dios sin rodeo. Él dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y punto. Y ya, no nos está preguntando si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. Es una real verdad, y los que creamos por medio de la fe que nos es dada inclusive por Dios, gracias al Señor Jesucristo, los que creamos esa verdad, tendremos en Él vida eterna. Entonces, Juan comienza muy similar a Moisés en Génesis 1:1. Note cómo él comienza. Él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que ahí lo tenemos. Hoy no vamos a entrar a escudriñar cada uno de esos aspectos, porque eso viene en el próximo mensaje. Es decir, estamos simplemente haciendo un recorrido por encima de lo que es el Evangelio de Juan, y entraremos ya en detalles a partir del próximo mensaje. Estaremos viendo entonces del verso 1 al 5. Ahora solamente esto es un vistazo general al Evangelio de Juan para que tengamos una idea. De manera que solo Juan dice que el Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios en Juan 3, 16 y 18. Solo Juan registra el primer milagro del Señor cuando Él, cambia el agua en vino en Juan 2, del 1 al 11. Solo Juan incluye la conversación del Señor con Nicodemos y también el encuentro del Señor con la mujer samaritana allá en el pozo que había hecho Jacob. En Juan 3, en capítulo 3 y 4, están esos dos eventos o historias. Solo Juan registra cuando el Señor sanó al hijo del hombre rico. Solo Juan registra la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda. Solo Juan registra cuando el Señor Jesucristo sanó al hombre que nació ciego, es decir, ciego de nacimiento. Solo Juan registra la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11, del verso 1 al 44. Solo Juan registra cuando el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Y así sucesivamente. Él registra estas cosas claves, escogidas específicamente con él, que demuestran que el Evangelio de Juan es un evangelio selectivo. Él selecciona eventos claves en el ministerio de Cristo para que usted y yo creamos que Él es el Hijo eterno de Dios. Porque al creer en Jesucristo tendremos vida en su nombre. Tendremos vida en su nombre. Y en segundo lugar, el Evangelio de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, emplea un lenguaje simbólico en todo lo que él registra del ministerio y la persona del Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan se caracteriza por ese lenguaje simbólico que hace que usted se detenga
a pensar mucho más allá de lo que él está diciendo. Por ejemplo, Juan, al referirse a los milagros y las señales del Señor Jesucristo, estas son las palabras que usan Mateo, Marcos, Lucas. Ellos usan milagros y maravillas, perdón. Juan no usa ni milagro ni maravilla. Juan usa la palabra señal o señales. ¿Por qué razón él usa la palabra señales? Bueno, porque la señal, una señal, siempre nos dice algo mucho más allá de ella. La señal nos hace pensar mucho más allá de donde vemos esa señal. Por ejemplo, si usted sale ahora de aquí, de la propiedad de la iglesia, y dobla hacia la izquierda, estoy seguro, antes de llegar a esa curva y a la bajada, hay una señal de tránsito o de tráfico, que es una curva hacia la derecha, porque gira la carretera hacia la derecha, bastante cerrada, por cierto. Imagina usted esa señal después de la curva, ¿para qué serviría? Pero cuando usted viene guiando, al ver una señal, y sobre todo de una curva, casualmente cuando fuimos en ese viaje con mi hija, y nos enfrentamos por allá arriba en Georgia, que literalmente en un círculo cerrado, prácticamente cerrado, el que se le ocurre ir muy rápido, ahí está loco, porque endereza la curva y se va, y se acaba con todo. Entonces, una señal siempre nos advierte que hay algo mucho más después de ello. Entonces, el Espíritu Santo quiere que por medio de este lenguaje de Juan, nosotros podamos ver que detrás de cada milagro de Jesús hay algo mucho más grande que el milagro mismo. Hoy la gente se enfoca mucho en ver milagros y en ver señales y cosas, pero precisamente por eso se corre mucho detrás del hombre, no detrás del que verdaderamente es el autor de los milagros y las señales. No más la mirada en el hombre que está siendo usado quizás por el Espíritu Santo, o que a lo mejor es todo fabricado. Eso no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero en el caso de las cosas del Señor Jesucristo, pues de 100 milagros que Juan pudo haber escogido, él escogió 7 señales. Imagínese usted, 7 señales. El número 7 es el número de la plenitud divina, el número que completa las cosas en Dios. Sin contar la resurrección, la pesca de la resurrección y la resurrección después de la resurrección y la resurrección del Señor Jesucristo, él escoge 7 señales. Número 1, yo estoy dando todo esto porque sé que hay algunos que toman nota. Como dije, y lo voy a repetir, la razón por la que quise o sentí en mi corazón hacer esto es que hemos estado llevando un estudio sobre Apocalipsis para los que están nuevos, que no han estado expuestos a esto. Y sentí en mi corazón que como han estado viniendo gente nueva, e inclusive algunos se han convertido en estas semanas anteriores y no conocen nada de la palabra de Dios, me pareció bien traer un domingo sobre Apocalipsis y un domingo ir a través del Evangelio de Juan, que es más, hay una mezcla de todo un poco. Aquí hay leche, hay vianda y hay carne. Es decir, el Evangelio de Juan tiene, independientemente que usted lleve 50 años en el Evangelio, como que se lleve 20 minutos en el Evangelio de Juan tiene alimento para usted, y por eso lo estamos haciendo aquí. Así, entonces, las 7 señales que Juan escoge o que el Espíritu Santo pone en su corazón registrar son cuando el Señor, como ya dije, cambiar el agua en vino, la sanación del hijo del hombre rico, la sanación del paralítico de Betesda, la alimentación de los 5,000, cuando el Señor camina sobre las aguas, la sanación del hombre ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Al menos tres de estas, no necesitamos ni siquiera imaginarnos su significancia o su importancia, porque el propio Señor Jesucristo las explica al hacerlo. Es decir, después de alimentar los 5,000, el Señor Jesucristo en Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ponga eso en su corazón, no importa. Estamos viviendo en tiempos un tanto inciertos, preocupantes, difíciles, pero si nosotros permanecemos en Cristo, no importa lo que suceda, hermano, no importa
el curso que tomen las cosas, si nosotros permanecemos en Él, ni tendremos hambre ni pasaremos sed, porque Él se encargará de siempre suplir nuestras necesidades. Estoy hablando que Él nos va a hacer ricos de la noche a la mañana. Yo nunca he predicado sobre la prosperidad y jamás lo voy a hacer, porque no creo en esa doctrina. Pero sí creo en que Dios suple todas nuestras necesidades, que Él nos alimenta, que Él nos sustenta, que Él nos protege y que Él nos guía, y que Él es más grande que todo. Cuando el Señor Jesucristo abrió los ojos del hombre que había nacido ciego, el Señor Jesús dijo, después de eso, en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si nosotros permanecemos en Cristo, no importa cuán oscuro se ponga el ambiente, usted siempre andará con un paso seguro, porque Él es la luz que alumbra dentro de lo más interno de nosotros. Su palabra es como lámpara a nuestros pies. Si el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice, oh Señor, tu palabra es lámpara a mis pies, desde ahí podemos deducir que Él sabe que está viviendo en un mundo de tinieblas. Usted y yo vivimos en un mundo de tinieblas, pero usted y yo no somos de este mundo, hermano y hermana. Nosotros vivimos en territorio del enemigo. Estamos en territorio enemigo, pero servimos a un Dios, a un general que jamás ha perdido una sola batalla. Y ese se llama el Señor Jesucristo. De manera que andaremos siempre en luz. Y antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos, en Juan 11:25, el Señor Jesucristo dijo a la hermana de Lázaro, a Marta, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, yo sé que debemos cuidarnos y todas esas cosas, pero ¿sabe qué es lo más importante que nosotros los cristianos debemos hacer en medio de la pandemia y de cualquier situación? Usted y yo debemos vivir como si hoy es el último minuto que nos queda para vivir. ¿Sabe por qué? Porque usted ya no sabemos cuándo nos vamos a ir. No sabemos, es que no nos vamos a ir, porque de aquí no se va nadie. Aquí los mandan a buscar a uno. Ni nos podemos ir, ni podemos regresar. El que manda en ese asunto es Dios. Pero usted y yo debemos vivir como que si la trompeta del Señor va a sonar ahora. Y nosotros vamos a salir por ahí para que se entienda la gente aquí como recogen esta silla y todo esto. A mí me importa un bledo. Con tal de que nos vayamos todos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, hemos sido comprados a precio de sangre preciosa. Y no somos de aquí, estamos aquí mientras no, mire, hasta que usted no haya cumplido con los propósitos de Cristo en su vida en esta tierra, ni aunque le pase un tren por encima, lo mata a usted. Dios no va a permitir que nada le suceda a usted hasta que usted no cumpla con los propósitos que Dios tiene para usted en este tiempo, en esta tierra. El día que terminemos de cumplir con todo eso, entonces seremos llamados a su presencia. Gloria a Dios por eso. ¿Quién de ustedes quiere vivir aquí permanentemente? Eso sería lo más triste del mundo. Eso sería una condenación horrorosa. Le dijeran a usted, usted va a vivir aquí por la eternidad en este mundo malo, plagado de incertidumbre, de maldiciones, de miedo, de todo lo que hay. Entonces, Él dice que Él es, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De manera que la muerte no nos puede detener a nosotros. Que nos cuidamos de no enfermarnos, amén, es responsabilidad nuestra cuidarnos. Pero si fuera el propósito de Dios de llamarnos a su presencia antes de que suene la trompeta vía la muerte, pues no hay ningún problema. Estamos en Cristo Jesús. Y punto. Y ya se acabó. El cristiano no le puede temer a la muerte. Por nada del mundo, porque la muerte ya fue vencida. Eso no es para que andemos como irresponsables. Tenemos que cuidarnos, amén, pero siempre conocedores de que Jesús venció la muerte y que si usted está en Cristo, la muerte no lo puede tocar por ningún lugar. Entonces, también Juan emplea otras palabras claves, simbólicas, de gran importancia. Por ejemplo, en Juan 20:31, como acabamos de ver, Él escribe para que tengáis vida en su nombre. Esto lo comentamos bastante ampliamente
en un par de domingos anteriores, si no puedo volver allá atrás. En Juan 1:4 él dice que en él, es decir, en Cristo estaba la vida. Y en Juan 11:25 el propio Señor Jesucristo dice que Él es la vida. Todo esto está relacionado obviamente con el concepto del nuevo nacimiento, el cual el Señor Jesucristo presentó a Nicodemo en Juan 3, del verso 3 al 7. Y al nosotros considerar esto, nosotros podemos deducir que la vida física, a la cual se nos ha enseñado en el colegio desde que comenzábamos en kindergarten, es la vida nuestra, la vida humana, el sistema biológico nuestro, es lo máximo que existe, es lo más alto. Pero yo le quiero decir a usted que esta no es la forma de vida más alta y más perfecta y más gloriosa. La forma de vida más alta y más perfecta y gloriosa es la que le espera a usted y la que me espera a mí en Cristo Jesús. Porque entonces recibiremos un cuerpo glorificado, cual no sufrirá dolor de ningún tipo, ni limitación de ningún tipo, ni cosa semejante. Gracias a Él, un día seremos libres de este cuerpo de aflicciones y de problemas y de dificultades, inclusive en el mundo en que vivimos, plagado de incertidumbre, de miedo, de amenazas, de todas estas cosas. Entonces, vemos que en Cristo Jesús, si nosotros permanecemos en Él, tendremos vida eterna en su nombre. También otro concepto que presenta Juan, demostrando la deidad de Cristo, es que él emplea esa frase que fue enviado por el Padre unas 33 veces. Los otros evangelistas ni siquiera 4 veces emplean esa frase. Juan la emplea 33 veces. Y de esas veces que él habla de que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, 12 veces se refiere a la cruz. ¿Por qué en su libro él se refiere 12 veces a la cruz? Porque siempre ha estado esa idea en la mente, sobre todo en la mente que se quiere levantar contra el conocimiento de Cristo, que si Él era verdaderamente el Hijo de Dios, ¿por qué tuvo que morir en la cruz de la manera que murió? Y aún cuando Él demuestra, cuando el Señor Jesucristo le demuestra a esta gente por sus obras, por su testimonio que es el Hijo eterno de Dios, ellos aparentemente lograron condenarlo y crucificarlo, hacerlo morir sobre la cruz. Y aún en eso, Juan pone el énfasis en que todo esto resultó por la voluntad o de acuerdo con la voluntad, planes y propósitos del Padre. Todo resultó. Entonces, todo eso resulta de acuerdo al plan perfecto de Dios. Recuerden en una ocasión donde dice que los judíos trataron de apresar al Señor Jesucristo, pero no pudieron echar mano de Él porque no había llegado, ¿qué cosa? Su hora. No había llegado todavía su hora. Y luego dice, cuando llega el día de la crucifixión, Juan insiste de nuevo, o el propio Señor Jesucristo registra y dice que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ese es el momento más difícil del ministerio de Cristo, es decir, ir a la cruz. Es el momento que sus enemigos creían que habían triunfado sobre Él y que Él había fracasado. Yo quiero que usted sepa que como cristiano, a veces el mundo nos va a hacer creer que nosotros estamos fracasados, porque no vivimos en esa esfera de la opulencia, del éxito material, del éxito financiero que el mundo tanto promueve. Inclusive dentro de la iglesia se ha metido esa idea que si usted no es prosperado, es decir, en exceso, si usted no anda en esa onda del alto vuelo de la riqueza y del dinero y de todo lo que el dinero puede comprar, quiere decir que usted no está, usted es un fracasado. Yo quiero que usted sepa que el concepto de éxito que tiene Dios y el concepto de éxito del mundo son dos cosas, es como del día a la noche, porque los líderes religiosos del tiempo de Jesús creyeron que en el momento de la crucifixión y la muerte de Cristo, Jesús había sellado
o demostrado que Jesús era un loco, tarado y fracasado. Sin embargo, al tercer día, Jesús demostró quién había tenido el verdadero éxito y el triunfo de él sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el reino de las tinieblas. Y con esa victoria de Cristo, él la pasó también a usted y a mí. Entonces, cuidado con permitir que la cultura en la que vivimos nos afecte la manera de ver las cosas, nos haga pensar que porque nosotros no estamos en patines, montados en esos patines de la onda de ahora, somos unos fracasados. Mientras que usted viva en la voluntad de Dios, mientras que usted se proponga en su corazón vivir la palabra de Dios, mientras que usted quiera ser un instrumento del Espíritu Santo para que Cristo sea glorificado a través del testimonio de su vida, usted es un hombre y una mujer de gran éxito delante de Dios. Será un tonto, será un fracasado por el mundo, pero delante de Dios usted tiene gran galardón y eso es lo que importa. Entonces, bueno, más adelante, si nos alcanza el tiempo y con la ayuda del Espíritu Santo, y obviamente en otros mensajes, escudriñaremos otras palabras claves en el Evangelio de Juan, tales como carne y espíritu, amor y odio, conocimiento y conocer, creer y confiar. Entonces, de manera que hemos visto que el Evangelio de Juan es selectivo y es también simbólico. Y en tercer lugar, el Evangelio de Juan fue escrito por una persona conocedora de y familiarizada con la persona del Señor Jesucristo. Digo esto porque los teólogos liberales han tratado muchas veces ya, desde mediados del 1800 y pico, de demostrar, pero sin lograrlo, de que Juan no escribió el Evangelio que lleva su nombre. ¿Sabe usted qué disparate es? Pero los que estudian, los eruditos en la palabra de Dios, los que verdaderamente hacen un análisis bien profundo de cada palabra en cada libro de la Biblia y se van a los textos originales, ya sea en griego o en hebreo o lo que sea, ven que sobran las pruebas de que el Evangelio de Juan fue escrito por Juan, en el cual él se refiere a sí mismo como el discípulo a quien amaba el Señor Jesucristo, allá en Juan 21:20. Y también esas son las pruebas internas del Evangelio de Juan, que demuestra que lo escribió un testigo ocular de los hechos, alguien que presenció a Jesús en su ministerio, que como él dice en otra parte, dice lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestras manos palparon. Este es un hombre que vivió, que nadie le podía hacer un cuento de esto, escogido por Dios para escribir. Y están también las evidencias externas, que las encontramos en los escritos de aquellos hombres que fueron columna en la iglesia a principios del segundo siglo, como un tal Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, quienes aseguran que Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre mientras vivía en la ciudad de Éfeso, allá por el año 85 después de Cristo. Y el mismo Ireneo dice que se sentaba en la casa de Policarpo, que era otro de los grandes líderes, buen amigo personal de Juan, a escuchar esas anécdotas de todas las personas que habían visto personalmente a Cristo. Todo esto es importante para nosotros, aunque usted no lo crea, porque, repito, el verso clave aquí dice en Juan 20 y verso 31, él dice: pero estas cosas, es decir, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo compartí esto y lo vuelvo a compartir hoy, esta parte importante. En primer lugar, para que creáis, en castellano dice creáis, pero en el texto original no dice para que creamos, dice para que confiemos. Y es traducido de una palabra griega que implica o que transmite la idea de confiar exclusivamente en Él, sin la más remota duda de que Cristo es el Hijo eterno de Dios. Y el único capaz de rescatarnos a nosotros de nuestra bancarrota espiritual, del pecado. Y la próxima palabra importante aquí es
y para que creyendo. Esa palabra está puesta o está en el tiempo progresivo del verbo. Creyendo, ¿por qué razón estamos estudiando esto? Porque en la medida que usted y yo estudiemos el Evangelio de Juan, y la palabra de Dios completa, pero estamos en el Evangelio de Juan, en la medida que lo vamos estudiando, usted va conociendo cada vez más quién es Jesús, quién es Él, no por los panes y los peces que nos pueda dar, sino quién es su persona, quién es Él, lo que vino a hacer por usted y por mí. Mientras más usted le vaya conociendo, porque no hemos conocido a Jesús al nivel que Él anhela que lo conozcamos, amén. Si usted ya le conoce al nivel máximo, usted no pertenece aquí, usted debía estar arriba en el cielo. Pero si estamos aquí todavía respirando y viviendo en un cuerpo de carne y hueso, aún no conocemos a Jesús en la plenitud que debemos conocer. Y en la medida que se va estudiando el Evangelio de Juan, esa palabra transmite la idea que usted va adquiriendo un conocimiento más profundo, más amplio, más personal de Cristo. Óigame, y en la medida que más usted cree en Él, más fe desarrolla, más dependencia en Él desarrolla para su vida. Y así dice la otra frase: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque ese es el propósito del Evangelio de Juan. Que usted crea en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él, usted tenga vida en su nombre. Porque le advierto una cosa: se puede tener un conocimiento superficial de Cristo, inclusive un conocimiento amplio intelectual de Cristo, pero si no hay una convicción de corazón de Cristo, no hay salvación. No la puede haber. Para que haya salvación tiene que haber un arrepentimiento genuino de pecado y un nacimiento genuino en Cristo, una confianza exclusiva en Él, de que Él es el único que nos puede salvar. Entonces, el Evangelio de Juan, además de eso, también demuestra, pues, además de demostrar que es selectivo, que el Evangelio de Juan fue escrito por una persona que presenció al Señor Jesucristo a través de todo ese ministerio. El Evangelio de Juan también fue escrito con este propósito: para que usted crea y confíe exclusivamente que Cristo es el eterno Hijo de Dios y tenga vida en su nombre. Ese es el último punto que vamos a ver. Con esto, el Señor no quiere que usted crea en generalidades sobre Cristo, como la mayoría de la gente que no tiene ningún problema en creer o confiar o decir: sí, es cierto, Jesús existió de verdad y Él fue un gran hombre, fue un gran profeta de Dios, fue un gran maestro, y algunos se atreven a decir inclusive que fue un gran revolucionario, sobre todo los socialistas y los comunistas, porque les fascina como que reclutar gente de buen testimonio para que la gente: oh, pues si Jesús fue un revolucionario, pues yo no tengo ningún problema con ese vocabulario. Entonces, pero eso es una gran mentira. Él no fue ningún bueno, quizás un revolucionario, pero ya yo me voy a meter en un problema que no es. Pero Fidel Castro, por ejemplo, no se puede llamar un revolucionario, porque lo que ha hecho es destruir un país y llevarlo hacia atrás. Lo ha metido 100 años para atrás, y eso no es revolución, eso es retracción y destrucción. Pues entonces dice: Jesús fue un revolucionario. Pues no lo fue. Él es el Hijo eterno de Dios, y cuando hablamos de Jesús siempre tenemos que hablar en el eterno presente. Él no fue ni será, Él es el gran yo soy. Él es el que vino a rescatarnos a nosotros. Él es el Mesías que el pueblo de Israel tanto esperó y que cuando llegó, pues no lo aceptaron. Entonces, Juan establece con toda claridad la respuesta adecuada de cada individuo al Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros respondamos a esa gran pregunta que le hizo el Señor Jesucristo a los discípulos allá en Marcos 15, verso 16 creo que es, en Mateo 15, 16 creo que le dice: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Estaban diciendo, unos dicen que tú eres Elías, el otro dice que tú eres un gran profeta, el otro dice que... Pero él le dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y esa es la pregunta más importante que existe en el mundo entero para cualquier ser humano. La respuesta que usted dé a esa pregunta tiene, pues, de esa respuesta depende su futuro eterno. Que nosotros respondamos correctamente a esa respuesta. Y entonces, vemos que la prueba de evidencia más convincente del ministerio de Cristo quizás fue la resurrección de Lázaro, porque demuestra
el poder del Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre el poder que ejercía el diablo sobre el hombre. Sin embargo, muchos creyeron, escucha bien, por eso usted tiene que seguir creyendo en Cristo, seguir conociéndole cada día más. Yo he dicho que el peor mal de los cristianos, yo no sé ni qué tiempo lleva, pero no creo que lleve mucho tiempo, porque son las 12:15 todavía. El peor mal de nosotros los cristianos es que cuando nos convertimos a Cristo, dijimos, ya estoy salvo. Y muchos nos dijeron, ya tu problema está resuelto. Sí, amén. El problema de la eternidad, sí, eres salvo, pero todavía estás en pañales. Es necesario que crezcamos, es necesario que maduremos y lleguemos al nivel de madurez que Dios espera de nosotros. Todo padre que tiene un niño pequeño, ¿usted no cree que el niño se quede en pamper toda la vida? Ni se quede de 6 ni 7 años. Y peor aún, si tiene 25, que no actúe como si tuviera 12. Y hay muchos cristianos, óigame, que ya estamos calvos y como yo, y blancos en cara, y todavía actúan con una inmadurez tremenda. ¿Por qué razón? Porque no deseamos la leche no adulterada de la palabra como un niño recién nacido. Nos conformamos en entrar, pasar el umbral de la puerta. Yo lo he ilustrado de esa manera muchas veces. La frase que se repite tantas veces en la palabra de Dios y que la epístola de los Efesios es yo creo que tiene el récord de esa frase, porque la repite 27 veces, que es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Quiere decir que usted no se conforma si Cristo, la ilustración un poco no es, diríamos, ¿cómo se dice la palabra? No es irrespetuosa, pero vamos a ver si la entendemos así. Si Cristo fuera esa habitación y esa es la puerta de entrada a Cristo, cuando usted entra a Cristo, usted no se puede conformar y quedarse ahí, parado al otro lado de la puerta. Lo que significa la frase en Cristo es que usted va a continuar. Eso viene traducido de una frase en el griego que transmite la idea de continuar buscando más y más y más y más y más hasta sin límites, porque en Cristo no hay límites. Mientras usted más le conoce, más Él se da a conocer a usted. Mientras usted más anhela de Él, Él más le da. Porque para Él no hay límites. Entonces nosotros nos hemos conformado a que ya somos salvos, que ya nos salvamos de la ira venidera, que no vamos para el infierno y con eso estamos bien. Y por eso hay cristianos que le tienen pánico a los testigos de Jehová, que le tienen pánico a toda doctrina falsa, porque no se sienten capacitados de dar cuenta de esa fe que nosotros profesamos. Que lo dice Pedro, que debemos estar siempre preparados para dar fe o para rendir cuenta, mejor dicho, de la fe que profesamos. La gente dice, yo no puedo discutir con ellos porque saben más Biblia que yo. Eso es una gran vergüenza. Para empezar por ahí, los testigos de Jehová, hay mucha gente muy buena en los testigos de Jehová, muy buena gente, pero engañada. Y la Biblia que ellos usan ha sido tergiversada y mal, y qué sé yo, la han dañado por todos lados para acomodar la doctrina que ellos han cambiado ni se sabe cuántas veces desde finales del 1890 y pico, y después en el 1914, después en el 20 y pico, y la han ido cambiando cada vez que la tienen que cambiar para poder seguir. Eso es un ejemplo claro. ¿Por qué los cristianos que tenemos la palabra de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos todo al alcance de nuestras manos, no vamos a aprovechar esta gran bendición de conocer cada día más a aquel que nos amó tanto que dio su vida por nosotros? Es nuestra responsabilidad estar siempre listos para rendir cuenta de esa fe que profesamos. Entonces, aún aquellos que vieron resucitar a Lázaro, unos creyeron y otros conspiraron para ver si podían matar más rápido a Jesús. ¿Se imagina usted? Eso demuestra cuánto ciega el pecado al hombre. Porque viendo que Jesús acaba de resucitar a un hombre que llevaba 4 días de muerto, dijeron, no, a este hay que acabarlo más, de matar más pronto todavía. ¿Te das cuenta? Es como el criado, el soldado del Sanedrín, que le corta la oreja a Jesús. Juan es el único que registra esto también. El único que pone el nombre del soldado inclusive. Le corta la oreja, Jesús la recoge, la restaura, sanita la oreja, y este mismo hombre continúa a arrestar a Jesús. ¿Se da cuenta? El pecado ciega al hombre.
entenebrece la mente y por eso no podemos ver las cosas como son. Entonces Juan emplea el verbo creer, ese es un récord en su evangelio. Creer, confiar, más que ninguno de los otros, 98 veces. Es tan importante confiar exclusivamente en Cristo, en ninguna otra cosa. En el Evangelio de Juan vemos pues que el contenido de la fe tiene que ser algo verdadero. Usted debe creer, y a la vez si usted ha creído y confiado en Cristo, entonces Cristo debe ser la prioridad de su vida. Nada puede ser más importante que Cristo. Nada tiene, es decir, nada puede ocupar el lugar de Cristo, y también el deseo de usted conocer cada vez más a Cristo. Porque mientras usted más, el verso lo dice, para que creyendo, es decir, creyendo, repito, es en el tiempo progresivo del verbo. Usted, cuando usted se convirtió, usted no conocía ni confiaba en Cristo en el mismo grado y nivel que usted confía hoy, ¿cierto o no? Yo espero que la semana que viene o el mes que viene usted confíe más en Cristo de lo que confía hoy. Usted dice, ¿cómo va a ser posible? Ya no confío plenamente en Cristo. Es que usted va a confiar cada vez más en Él. Aunque lo despedacen, lo muelan en una máquina de hacer hamburger, usted cada pedacito de carne tiene que ir glorificando a Cristo y confiando en Él. El diablo le va a susurrar, si Él fuera tu Dios te iba a salvar de esto. Pero usted tiene que permanecer confiando en Él, sin importar las circunstancias, porque mientras todo anda bien, nosotros somos buenos cristianos. Pero en cuanto nos dan una sacudida, comenzamos a cuestionar a Dios. ¿Dónde estás tú, Señor? Pero si yo te sirvo, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no me bendices? ¿Y por qué no me cuidas? ¿Y qué esto y lo otro? Y todo eso es que, eso son manifestaciones de dudas. Son manifestaciones que estamos flaqueando. Entonces, creer en Cristo es confiar exclusivamente en Él como el único Señor y Salvador personal. Y caminar en obediencia a su mandamiento, su palabra. Él dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Excepto los mandamientos de la palabra va a guardar. Entonces, a través de este estudio usted podrá ver que es posible, vuelvo a repetir, tener una creencia superficial de Cristo y no necesariamente que resulte en vida eterna. Según lo pone Juan, creer, confiar en el Señor Jesús es tanto inicial como progresivo. Vuelvo a repetir, en lo que la persona va conociendo más de quién el Señor Jesucristo es. Por ejemplo, es un ejemplo claro, los discípulos creyeron en el Señor la primera vez cuando en las bodas de Caná Él cambió el agua en vino, ¿cierto? Ya voy a terminar, menos de un clic, terminamos. Luego ellos creyeron más todavía en el Señor Jesucristo cuando Él, es decir, al Señor por sus obras, por su primer milagro, cuando cambió el agua en vino, etc. Luego creyeron más en Él cuando le vieron resucitar a Lázaro. Más aún, Juan, el mismo Juan escribe que cuando él entró en la tumba vacía y vio los lienzos doblados allí, él creyó. ¿Usted cree que no había creído antes? Lo que quiere decir esto es que creyó aún más en que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Vemos el ejemplo de Tomás, que Tomás creyó en el Señor desde el principio y tenía fe en Cristo, pero la crucifixión sacudió su fe. Y la muerte del Señor la acabó de sacudir más todavía. Y no fue hasta que vio al Señor glorificado, la gloria de su resurrección, que entonces él exclamó, Señor mío y Dios mío. ¿Se da cuenta? Por eso la palabra aquí nos enseña que esto es progresivo. Usted tiene que anhelar, creer o conocer, mejor dicho, cada vez más a Cristo, porque en la medida que usted más le conozca, más va a confiar en Él. No importa lo que venga contra nosotros, usted va a permanecer firme en Cristo Jesús. Firme en Cristo Jesús. Entonces, para concluir, vuelvo a mencionar esto. La pregunta más importante en la vida de todo ser humano es la pregunta que el propio Señor Jesucristo hizo. ¿Quién dice usted que es el Señor Jesucristo? Él dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y después de esa pregunta, de contestar esa pregunta, lo más importante es
que si usted ha creído que Él es realmente el eterno Hijo de Dios. Si no, ¿por qué no? Pero si ha creído que Él es el Señor, el Hijo eterno de Dios, entonces usted y yo tenemos que afirmarnos en esa fe y, promovidos por la fe y por la gratitud a lo que Él hizo por nosotros, usted y yo debemos conocerle cada día más. Es imposible confiar en una persona que usted no conoce a plenitud. Es decir, cuando ya usted conoce a alguien a plenitud y llega y le dice, oye, préstame $50 y yo te lo pago la semana que viene, si ya conoce a esa persona, usted se lo preste. No sé que lo quiera perder y se lo dé. Pero si usted no la conoce a plenitud, dice, oh, este me quiere robar $50, no te lo puedo prestar. Pero cuando uno va conociendo el individuo, el testimonio del individuo, en la medida que vamos conociendo a Cristo, vamos a caminar con una fe más fuerte, porque ya no se trata de lo que hemos oído a otros, sino de lo que el propio Espíritu me ha alimentado de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a usar otra cosa para edificar su vida que no sea la palabra de Dios, hermano. Hemos sustituido esto en los últimos tiempos, donde la gente quiere ser edificada por el evangelista que viene, o el profeta que viene. Todos corren para que le ponga la mano en la cabeza y le digan muchas cosas bonitas. Pero yo quiero que usted sepa que lo que verdaderamente lo va a formar a usted en la fe y va a edificar su vida y va a hacer que usted madure espiritualmente es el alimento de la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a poner en su corazón. Porque cuando viene la prueba, el evangelista que oró por usted y que le profetizó no va a estar ahí. Cuando viene la prueba, lo único que va a estar es la palabra que ha sembrado el Espíritu aquí adentro. Y esa palabra que Él ha sembrado aquí es la que Él trae luego aquí. Quizá usted no se recuerde de ese texto por nada del mundo, pero en el momento de la necesidad, por cuando ya estaba ahí, usted dirá, pero ¿por qué el Espíritu no lo puede hacer? De todas formas, porque Él no es el galardonador del haragán. Él no le gusta la raganería. Si ya nosotros sabemos que nuestra responsabilidad es conocer a Dios, el propio Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Cuando yo abrí este mensaje introductorio al libro de Juan hace 3 domingos para atrás, nos hemos metido como 3 o 4 domingos en esto, dije claro que el mal de la iglesia hoy es que no lee la palabra de Dios, no lee la Biblia. Entonces dicen amén a todo lo que se dice de un púlpito. Le puse el ejemplo de aquellos creyentes de Berea que aunque creyeron y confiaron en Pablo, fueron corriendo a la Escritura a escudriñar. Y el cristiano, usted no se puede conformar con lo que yo diga de aquí. Usted tiene que ver si lo que yo estoy diciendo es bíblico o no. Porque se trata de su salvación y de la salvación de sus hijos y de sus nietos. Es decir, usted no puede tragarse todo lo que yo le dé, excepto que pase por el filtro de la palabra. Si lo que yo le estoy diciendo es bíblico, entonces recíbalo y déle gloria a Dios. Pero si no, no lo acepte. Pero se le dice amén. Hay disparates que he escuchado yo y todo el mundo dice amén, amén, aleluya. Y no saben que lo que están diciendo amén, amén, aleluya es un disparate que no está en la Biblia, y mucho menos podrá estar nunca ahí. Amén, hermano. Entonces yo lo dejo con esto. Propongámonos de corazón estudiar el Evangelio de Juan, aunque resulte un poco tedioso, yo sé, ese es mi miedo, que puede resultar un poco aburrido para ustedes, porque hay mucho, a veces hay mucho material teológico, pero con poca, es decir, mucha información, y yo sé que se necesita la aplicación espiritual también para la actualidad, pero bueno, yo confío en que el poquito de agua que yo derrame aquí, el Espíritu los pueda transformar en vino y sea para gozo de su corazón y para alimentación de su alma también. Vamos a estar en pie y vamos a pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer de conocerle a Cristo en la intimidad que Él quiere que le conozcamos. Él es un Dios personal, Él lo conoce a usted por nombre y apellido desde antes de la fundación del mundo, y por cuanto Él dio su vida y derramó su sangre por nosotros, lo menos que usted y yo podemos hacer en gratitud a Cristo, porque no le podemos pagar nada, no hay obra que pueda pagar nuestra salvación, pero sí el gesto de gratitud, de quererle conocer, y en la medida que le conocemos, ser mejor usados por el Espíritu para servirle, para llevar fruto que glorifiquen su nombre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Te exaltamos y te glorificamos. Te damos gracias, aunque el reto es grande de estudiar este Evangelio de Juan. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo y la gracia que es en Cristo Jesús, tú nos des favor y gracia para hacerlo y para que esto redunde para un crecimiento aún mayor espiritual en la iglesia y para que te conozcamos cada vez más íntimamente y conociéndote mejor, te sirvamos también mejor. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.